Muy buenas, hoy les vengo a hablar del capítulo número 5 del libro La historia del periodismo universal. Bueno, el capítulo 5 nos habla de la prensa escrita y los principales países occidentales. Les daré una breve introducción y nos habla de lo que son las nuevas estructuras económicas y las fuerzas capitalistas que influyeron a las decisiones políticas y gubernamentales en Europa Occidental. La opinión pública se convirtió en una fuerza que había que tener en cuenta. El aumento de velocidad del ferrocarril y de los barcos a vapor que cruzaron el Atlántico contribuyó a facilitar el intercambio de información con el Nuevo Mundo. Los empresarios y cruzados en Estados Unidos de América a comienzos del siglo XX, la prensa dominaba claramente los mercados europeos y norteamericanos. En esta lucha, los grandes periodistas del momento se convirtieron en The People Champion, es decir, en los maestros líderes de las gentes comunes dispuestos a enfrentarse a los poderes públicos, a descubrir y denunciar la corrupción y el fraude de las élites y a defender el espíritu de la democracia. William Randolph Hearst, bueno, es uno de los primeros creadores de una de las grandes cadenas de periódicos en Estados Unidos. En 1903, Hearst se presentó a las elecciones para el Congreso por el estado de New York, en el filo del partido verdad demócrata, el cual ganó. En 1904 luchó por llegar a la Casa Blanca, pero no lo logró. Pero logró construir su imperio y comenzó a comprar diversos diarios que aparecían, ¿verdad?, en importantes ciudades del país. La crisis de 1929, que golpeó fuertemente la economía norteamericana, también afectó a Hearst, pero a diferencia de otros empresarios, no se arruinó, si bien su cadena perdió periódicos, ¿verdad?, y se limitó a 17 empresas. Hearst se representaba al genuino empresario norteamericano que invertía en América hispana y en África, pero su egocentrismo lo llevó a la quiebra al fallecer en el año de 1951, siendo una sombra de lo que realmente había sido. Hablaremos de Edward William Shrimp, bueno, otro pionero de la construcción de una cadena de periódicos, un chico granjero de Illinois que comenzó su carrera con sus dos hermanos en 1873, fundó el New Detroit, sentado así la base de su futuro imperio. A sus 24 años comenzó su carrera de solitario y fundó sus primeros dos periódicos, el Cleveland Press y el Cincinnati Post. Sus periódicos consistían en 4 puntos básicos: noticias de interés humano, información sin miedo de tener espionaje, cruzadas locales contra los abusos de poder y de obstáculos de independencia en la línea editorial. En 1911 disponía de 18 periódicos en Ohio, Indiana, Tennessee, Colorado y Texas. Cuando había adquirido su fortuna a sus 36 años, se retiró a un rancho en San Diego, y falleció en 1926 a sus 72 años. Ahora hablaremos, ¿verdad?, lo que es la entrada de la guerra europea. La Primera Guerra Mundial tuvo en Estados Unidos un efecto estimulante sobre las ventas del periódico, gracias a la curiosidad de la población por conocer el desarrollo de los acontecimientos del viejo continente. El 6 de abril de 1917, el presidente Wilson crea el Comité on Public Information, encargado de su dirección del periodista George Cruden. Su cometido era difundir hechos de la guerra, coordinar los planes de propaganda de las instituciones oficiales y servir otro mediador entre el gobierno y los periódicos. La prensa francesa a comienzos del siglo XX. Bueno, a comienzos del siglo XX la prensa francesa se halla en pleno apogeo, ¿no? Sus años dorados se habían iniciado con la ley de 1881, que no solo garantizaba la libre expresión a los periodistas, sino también una impunidad casi total en el caso de difamación o de información sensacionalista. La vida de los periódicos franceses durante la Primera Guerra Mundial fue complicada. La prensa de masa en Alemania. Bueno, en 1900 en Alemania, Guillermo II se caracterizaba por su afán de conquistar un honroso lugar entre las naciones desarrolladas del mundo occidental.
grupos de comunicación. Algunos de ellos, Time Warner, Walt Disney, CBC. Bueno, Don Jones y Company Inc. fue creado en el año de 1882 como compañía que entregaba anuncios y acciones y bonos, así como noticias de los suscriptores en el distrito financiero en Nueva York. En 1883 comienzan a recopilar toda la información en el Quaestor Amsterdam Letter, en el cual evolucionó hasta convertirse en el Wall Street Journal en el año de 1889. La evolución en la prensa de Gran Bretaña. Bueno, los ingleses han sido siempre grandes lectores de periódicos y lo siguen siendo hoy en día a pesar de las competencias crecientes de los medios audiovisuales y digitales y un descenso, ¿verdad?, acusado a las tiradas de los periódicos en los últimos años. El más importante magnate periodístico de Gran Bretaña, sin duda alguna, Rupert Murdoch. La familia Murdoch posee más del 30% de las acciones del New Corporation Ltd., una de las mayores holdings de empresas de la información del mundo. Nacido en Melbourne, Australia, en 1931, Rupert Murdoch empezó su carrera cuando heredó de su padre en 1952 el periódico The Adelaide News. En los años 60, su expansión en el Reino Unido con la compra de los londinenses News of the World y del Sun en los años 70 se hizo cargo más que todo, ¿verdad?, del New York Post en la metrópolis estadounidense y convirtió este diario serio pero significante en las hojas provocativas que conocemos hoy en día. En los años 80, el magnate volvió nuevamente su mirada hacia la capital británica, donde compró el de Time y el de Sun Time. Acto seguido hizo de los estudios 20th Century Fox y Fox TV en Hollywood. Y así es como terminamos lo que es el capítulo número 5 del libro La historia del periodismo.